Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este primer taller para pacientes del 2023 organizado por Solti. Hoy vamos a empezar hablando de desde lo más básico y a lo largo de los siguientes talleres se va a ir un poco pues haciendo lo que es el tratamiento, diagnóstico y otros aspectos claves en el cáncer de mama que consideramos que son importantes pues para las pacientes. Hoy vamos a empezar una primera presentación que haré yo misma. Así que voy a empezar por presentarme. Mi nombre es María Vidal, yo soy oncóloga médica del Hospital Clínic en Barcelona y miembro de la Junta Directiva de Solti. Os hablaré en primera posición de nociones básicas en cáncer de mama y de lo que son los subtipos, un inicio a esa pincelada de los diferentes tipos de cáncer de mama que podemos tener. Y en segundo lugar me acompaña hoy Benedetta Conte. Benedetta Conte forma parte también de nuestro grupo de la unidad de cáncer de mama en el Hospital Clínic y también es investigadora en el equipo del doctor Prat en el IDIVAPS. Ella nos hablará sobre un cáncer de mama especial por su poca incidencia, sobre todo, que es el cáncer de mama en el varón. Intentaremos en 20 minutos cada una daros estas nociones básicas y sí que os animo a que en el mismo canal de YouTube, a la derecha, podéis hacer preguntas, que nos vayáis poniendo preguntas, porque una vez acabemos cada una de nuestras presentaciones, tendremos 20 minutos para debatir y poder responder las preguntas genéricas que tengáis. Intentamos que sean genéricas. Ya sé que muchas de las personas que estáis aquí sois pacientes y a veces tenéis dudas de vuestro caso en concreto, que evidentemente si podemos contestar, contestaremos, pero para que sirvan al máximo número de audiencia posible, pues intentemos que sean lo máximo genéricas posibles. Posteriormente, al acabar, pues ya os animaré y os explicaré cuándo es el próximo taller para que podáis también participar en él. Así que sin más, vamos a empezar por estas nociones básicas en cáncer de mama. Y para ello creo que para empezar a hablar de cáncer de mama es importante saber unas poquitas nociones de cómo se presenta, y sé que la mayoría de las personas que estáis aquí conectadas, pues porque sois pacientes o habéis sido pacientes, ya sabéis esto, pero creo que siempre es muy importante saber cuáles son los síntomas de presentación, que como hablamos de cáncer de mama, la mayoría de los casos, aunque también existe el cáncer de mama oculto, pero la mayoría de los casos tenemos una masa que puede ser palpable o no palpable. En ocasiones hay cambios en la piel, de forma exterior, en la coloración, induración, incluso a veces hay dolor en estadios más avanzados, pero también puede ser que haya una secreción por el pezón o retracción como síntoma único sin palparse una masa. En otros casos podemos tener molestias a nivel axilar que sean la única causa de presentación. Así que, como veis, para empezar, tenemos múltiples formas de presentarse, siendo la más usual en nuestro medio, gracias a los problemas de screening, la presentación asintomática, es decir, que el diagnóstico se hace con la mamografía en los programas de cribado. Y una vez nosotros tenemos el diagnóstico de un cáncer de mama, esto lo preguntáis en muchas ocasiones: ¿cuál es mi estadio? ¿Cuál es mi estadiaje? Nosotros para hacer esto nos basamos en tres letras: la T, la N y la M. La T es el tamaño y es tan fácil como que en función del tamaño que nos dice a la prueba que consideramos más sensible, si tenemos resonancia será la resonancia, la lesión tendrá o un 1 hasta un 4, siendo el 1 más pequeño y el 4 el más grande. Y después la N es la presencia de nodos, de ganglios axilares, que puede ser 0 si no hay ganglios afectados, 1, 2, 3, en función de cómo son esos ganglios, si es uno único, palpable, móvil, o si realmente tenemos una masa pétrea fija. Evidentemente, cuanto más avanzamos, mayor es el estadiaje y peor es el pronóstico. Y la M, que sería la palabra que, como yo siempre digo en mi consulta, no nos gusta oír, no nos gusta hablar, pero existe, es la presencia o no de metástasis. Una M0 sería no hay presencia de metástasis y una M1 sería que sí que hay metástasis. Metástasis sí o no. Y en cáncer de mama, ¿dónde son más frecuentes las metástasis? Pues las metástasis son más frecuentes en órganos como son el hueso, hígado, pulmón, pero también en ocasiones puede haber en otros lugares como es el cerebro y la piel. Y es importante que tengamos en cuenta que cuando se diagnostica un cáncer de mama localizado, y localizado para nosotros es estadio inicial, estadios 1, 2 y 3, porque el 4 ya sería metástasis,
el 95% de los casos no hay metástasis al diagnóstico. Por ello, en ocasiones no se hace pruebas de extensión en función del el estadio inicial. Son poquitas las pacientes que debutan con un cáncer metastásico en el momento de aparición de la enfermedad local. ¿Y por qué? ¿Por qué estas células de la mama son capaces de viajar y de hacer metástasis? Pues la glándula mamaria es una glándula que está muy, muy vascularizada porque está preparada para la lactancia, con lo cual cada día llega y sale del torrente sanguíneo, hay un gran movimiento. Lógicamente, pues esto está preparado para que cuando tenemos un bebé lo podamos alimentar y tiene que fluir pues realmente todos los nutrientes. Por esto, el cáncer de mama se podría considerar una enfermedad micrometastásica de inicio y por ello hacer una cirugía en la gran mayoría de los casos no es suficiente, sino que hacemos una cirugía más algunas cosas que vamos haciendo. Porque en cualquier momento una pequeña celulita a través de los vasos sanguíneos puede viajar y asentarse en órganos a distancia, que es lo que se llama como las metástasis. Y cuando hablamos de cáncer de mama, y es a lo que ya nos vamos a centrar hoy, yo voy a hablar de subtipos. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de subtipos? Pues porque ya hace muchos años, en los 60, se vio que dentro de todas las pacientes que tenían un cáncer de mama, el cáncer de mama es una enfermedad muy, muy, muy heterogénea. Y unas personas tenían un pronóstico excelente con tumores grandes, otras personas con tumores pequeños tenían una evolución tremendamente mala y se empezó a ver que había tumores que eran hormonosensibles, no hormonosensibles. Posteriormente se descubrió el ER2, otros que crecían mucho, otros que no. Y ya adelantándose se vio que había diferentes expresiones de genes. Y hay un cambio en el antes y el después del cáncer de mama, y este cambio sucede en el año 2000. En el año 2000 hay un investigador, yo creo, para mí muy importante, que es Jacques Perú, que descubre lo que se llaman los subtipos intrínsecos en cáncer de mama. ¿Y esto qué significa? Esto significa que ven que hay diferentes grupos, que estos grupos tienen una expresión muy diferencial de genes y que esto se asocia a un pronóstico muy diferente y a una respuesta muy diferente a los tratamientos. Y esto sería lo que se conoce como los subtipos intrínsecos. Aquí veis los que el primero nombró, que eran los tumores luminales A, luminales B, los basal-like, los tumores HER2-enriched. Posteriormente, el doctor Pratt también publicó lo que conoce como un subtipo Claudin-Low y también en esa primera publicación nos hablaban de unos tumores normal breast. Esto es muy complicado de entender porque aquí lo que vemos es en las columnas, vemos todos los genes de una muestra tumoral y en las filas vemos genes. Lo único que podéis ver aquí es que aquellas zonas rojas son genes que se expresan mucho, mucho, mucho. Y aquellas zonas verdes son genes que tienen menos expresión. Y con esa expresión de unos genes más y otros genes menos es cuando hicieron los grupos, fueron agrupando. Estos tumores se parecen y se asemejan porque expresan más estos genes. Y estos tumores se asemejan en que expresan menos estos genes. Y así se llegó a la conclusión que no podemos tratar igual todos los cánceres de mama, que el cáncer de mama se puede subdividir, podríamos decir, en 4 entidades diferentes y que las debemos tratar igual. Y esto que parece que hace poco fue en el 2000 y ya han pasado 23 años. Hace años, cuando yo estaba haciendo la residencia, tratábamos prácticamente igual a todas las pacientes y todas las pacientes se incluían en estudios clínicos con el mismo tratamiento. Y esto a día de hoy es ya impensable. Entonces, os he explicado esto que es muy bonito y es la forma de clasificar a los cánceres de mama haciendo expresión génica. Si en la consulta pudiéramos hacer siempre a expresión génica un tumor, pero no en todos los medios, no en todos los centros, ni en todos los hospitales está disponible que podamos mirar los genes de un tumor. Entonces, esto en la práctica clínica lo que se ha hecho es buscar lo que se asemeja más, es decir, cómo con las técnicas que tenemos en el laboratorio de todos los hospitales del mundo podemos decir más o menos qué tipo de subtipo tiene una paciente para así decidir el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los patólogos, que aquí son clave, miran al microscopio y nos dan el diagnóstico de un tumor maligno, nos dicen más cosas, nos dicen, por así decirlo, el apellido
que nos va a decir, tenemos un cáncer de mama luminal, tenemos un cáncer de mama triple negativo, tenemos un cáncer de mama ER2 positivo. Y para hacer esto, ¿qué miramos? Empezamos, receptores de estrógeno y progesterona. ¿Qué son los estrógenos y la progesterona? Son hormonas, son dos de las hormonas femeninas más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se determinan? Esto lo mira el patólogo, la patóloga en el microscopio por una técnica que se llama inmunohistoquímica. Lo que hacen es en la muestra de tejido ponen unos marcadores que se fijan y ven si expresa esto. Entonces, a partir de un 1% se considera que ese tumor tiene receptor de estrógeno progesterona, ¿de acuerdo? Y estos dos marcadores, ¿para qué nos sirven? Nos sirve para saber que pacientes que tienen una expresión alta tienen un mejor pronóstico, pero también nos permiten elegir tratamientos a los que el tumor va a responder. Es decir, nos dan dos informaciones en una, pronóstico y predictivo que diríamos. Entonces, esto es un ejemplo de unas celulitas de cáncer de mama que veis aquí, pues muy marrones, y eso significa que tienen una alta expresión de receptor de estrógeno. Sería un tumor típicamente receptor de estrógeno positivo. Tenemos receptor de estrógeno, progesterona y ER2, que son las tres piezas pivotales para el diagnóstico. Y el ER2, del que hablamos mucho, pues cómo se determina y qué es el ER2. El ER2 es una proteína que está en la superficie de la membrana de las células tumorales y que se ha asociado históricamente a conferirle una agresividad a estos tumores, ¿vale? Una agresividad porque no teníamos tratamientos biológicos como los que tenemos a día de hoy, que son capaces de cambiar totalmente la historia. Entonces, con este marcador, lo mismo. Os voy a explicar cómo los patólogos lo determinan, cómo definimos un positivo y si nos sirve para saber pronóstico, para saber si responde a tratamiento o ambos. Nuevamente, técnicas que se utilizan es inmunohistoquímica, que es una técnica fácil y sencilla de laboratorio, pero cuando hay dudas se utilizan técnicas moleculares un poquito más complejas, pero que a día de hoy realmente en 48 horas las podemos tener. Y cuando son positivas, pues en los informes veréis uno más y vienen, ¿esto es positivo? No. Positivo a día de hoy, y esto puede cambiar porque acaba de introducirse un nuevo concepto en oncología, que es el concepto HER2-low, que significa bajo pero no positivo. A día de hoy positivo, un ER2 positivo, es un ER2 que tiene tres más, tres cruces, o un FISH o un ISH positivo. Y tenemos que saber que es pronóstico y que es predictivo de respuesta a tratamientos específicos, con lo cual nuevamente más información. Entonces aquí es un ejemplo de lo que verían a nuestros patólogas en la muestra. Aquí vemos que la superficie de membrana de las células prácticamente no capta. Aquí hay una captación pero muy leve. Aquí sería, uy, perdonad que se ha ido. Aquí sería un dos cruces, que vemos más captación, pero fíjense aquí como realmente todas las células están envueltas. Es una captación completa de la membrana de esas células. Y a la derecha sería una técnica de hibridación in situ en la que se pone una sonda y cuando capta el gen de ER2, pues podéis ver aquí muchos puntitos en el interior y esto sería un ER2 positivo. Eh, Como os he dicho, el ER2 es una proteína que se expresa en la superficie de las células tumorales y aproximadamente entre un 15, ahora ya estamos más cercanos a un 14-15% de los cánceres de mama tienen esta expresión de proteína en la superficie. Esto sería pues un ejemplo un poco gráfico, ¿no? Para que vean que esta superficie pues está llena de esta proteína ER2. Y para acabar de clasificar los tumores utilizamos otro marcador, en Europa ampliamente utilizado, pero en Estados Unidos prácticamente no se utiliza, que es el marcador de proliferación celular, se llama Ki67. Y lo que miran los patólogos es de cada 100 células que hay en una muestra, cuántas en ese momento se están dividiendo, cuántas se están replicando. Y eso nos da idea de cómo de activo en crecimiento es el tumor. Aproximadamente, porque los puntos de corte pueden variar en diferentes publicaciones, todo lo que sea inferior al 15, 14, 15% se considera bajo, entre el 15, 30% intermedio y más del 30 alto. ¿Y qué pasa si tenemos un Ki67 del 1%?
Pues que prácticamente esto no es un tumor muy bajamente proliferativo, porque al final, como yo explico en la consulta, si nos multiplicamos por uno nos quedamos igual. Con lo cual, un 1% prácticamente es no proliferar. Y esos marcadores, cuando ponemos tratamientos, en ocasiones los utilizamos nosotros para ver si hemos sido capaces de frenar el crecimiento de las células tumorales. Y aquí pueden observar estas celulitas teñidas en marrón negro, que son células altamente proliferativas y vemos como realmente es un tumor muy proliferativo. Si fuera bajo, habría pocas células que captaban el marrón oscuro. Y entonces vamos a pasar un poco al tratamiento. Hay una parte que la voy a pasar más rápida para llegar a la parte que nos interesa hoy, que es la parte de los subtipos. Pero con todo esto que he explicado, ¿qué tenemos que hacer para decidir el tratamiento? Pues realmente lo más importante en cáncer de mama es tener equipos multidisciplinares y esto significa que nos tenemos que reunir y sentar para hablar de cada paciente un grupo de especialistas que van desde los iniciales que están en el diagnóstico, como son los radiólogos, los patólogos, los ginecólogos, hasta los que vamos a entrar de lleno en el tratamiento, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, pero también es importante tener los compañeros de medicina nuclear, enfermeras, cirugía plástica, consejo genético. Cada vez somos más en el comité porque cada vez tenemos más nociones y conocimientos y con todos los especialistas cada uno tenemos nuestras herramientas, entonces lo que tenemos que hacer es reunirnos, ver qué herramientas tenemos y intentar poner un poco todo esto en orden. Tenemos unas características del tumor explicado, la T, la N, la M. Tenemos el receptor estrógeno, progesterona, ER2, el Ki, pero no nos olvidemos que este tumor vive dentro de una persona, de una paciente que tiene una edad, tiene antecedentes de enfermedades, tiene preferencias, ha recibido tratamientos, hay que tenerlo en cuenta siempre, siempre, siempre. Y también, pues, tener en cuenta el entorno de los pacientes, la familia, trabajo, cómo se desplaza al hospital. Es decir, todo esto se intenta hacer esta amalgama, a poner en marcha y con todas las informaciones que tenemos, si tenemos perfil molecular, si tenemos estudios clínicos que nos dicen las últimas guías, vamos a acabar decidiendo si el tratamiento va a ser tratamiento hormonal, si va a ser quimioterapia, si van a ser fármacos biológicos y en qué orden, ¿no? Lo hacemos neoadyuvante, que es antes de la cirugía, lo hacemos adyuvante, que es después, o ya estamos en un contexto metastásico y entramos en unos tratamientos diferentes, ¿de acuerdo? Aquí intento poner todo esto que he dicho un poco en una diapositiva. Todo esto llega a que por cada paciente el algoritmo y la toma de decisiones es exponencial y diferente de la paciente que presentamos después. Yo creo que esto es muy importante que todo el mundo siempre pues lo tenga en cuenta, que no hay dos pacientes igual, que no se pueden comparar tratamientos porque cada caso es diferente y una paciente va a tener un tumor hormonal, sí, pero con un crecimiento del 80 y la otra con un crecimiento del 20 y una va a tener 40 años y un T2N1 y otra 80 y un T3N0. Quiero decir que cada caso va a ser diferente. Solo 4 pinceladas. ¿Por qué hacemos tratamiento neoadyuvante? El tratamiento neoadyuvante, que es el que va antes de la cirugía, tiene como objetivo fundamental conocer la biología. Ponemos un tratamiento donde el tumor está puesto en la paciente y vamos a ver cómo responde. Si hay una muy buena respuesta, además de tener información biológica, vamos a conseguir a veces que una mastectomía se pueda reconvertir en una cirugía conservadora y eso nos ayudará a optimizar los tratamientos futuros. Aquí es un poco pues lo ideal, ¿no? O sea, tenemos el tumor, se hace una neoadyuvancia y si hay respuesta clínica, realmente esto nos va a dar unas opciones y cuando no hay respuesta, nosotros podemos modificar el tratamiento futuro para intentar conseguir que esa paciente siga teniendo un buen pronóstico. Y esto se vio ya hace años, cuando se vio que en algunos subtipos, aquellas pacientes que hacen antes quimioterapia y que hacen una respuesta patológica completa, como podrían ser estas pacientes, vemos que la línea recta significa que ninguna paciente recae. Aquellas pacientes están libres de enfermedad. Sin embargo, cada vez que la curvita baja, son pacientes en que la enfermedad está recayendo. Esto no tendría que ser. Entonces, realmente tenemos que ir a que si estas pacientes que sabemos que no han hecho respuesta tienen este pronóstico, ser capaces en estos casos de poner un tratamiento que cambie ese pronóstico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ha hecho
Siempre ha sido el tratamiento adyuvante y lo seguimos haciendo, pero el tratamiento adyuvante es un tratamiento que ya se pone una vez la paciente está operada, que hemos perdido el marcador y que es una prevención para intentar que haya eventos en el futuro, pero es una prevención a ciegas. Es decir, cuando las pacientes acaban y dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué prueba hacemos para saber si estamos bien? No tenemos pruebas. Entonces, esto es como el que deja de fumar para no tener un cáncer de pulmón. Estamos haciendo una prevención para que la enfermedad no vuelva aparecer en el futuro, ¿de acuerdo? Las quimioterapias que empleamos son quimioterapias que hemos utilizado desde hace muchos años, antraciclinas y taxanos, y no han variado mucho, pero tenemos que saber que las quimioterapias producen efectos secundarios que cuando hay que hacer una quimioterapia, lógicamente se hace y lo controlamos, pero que cada vez más estamos intentando evitar, estamos intentando en aquellas pacientes que podemos ahorrar la quimioterapia porque el tumor no es tan sensible poder ahorrarlo. Con todo esto que he explicado inicialmente, voy a dar dos pinceladas y dejaré paso a Benedetta. Nosotros en la consulta, si no tenemos una plataforma, si la tenemos la plataforma genómica, es lo ideal y debería ser así. Pero si no la tenemos, ¿cómo clasificamos al tumor? Pues vamos a empezar por lo fácil. Receptor estrógeno negativo, progesterona negativo, ER2 negativo, es tan fácil como triple negativo. Es un tumor que conocemos por aquello que no tiene. En realidad desconocemos muchas cosas que tiene, pero sabemos aquello que no tiene. 15% de tumores. Después tenemos el otro grupo del 15%, que son todos aquellos tumores que tienen esta proteína ER2 en la superficie que he explicado, que puede tener también receptor hormonal positivo o no. Y después tenemos el 70% de las personas que vemos en la consulta que tienen los tumores que llamamos típicamente hormonales. Hormonales que son luminales, tumores luminales. ¿En qué se diferencian los A de los B? Típicamente los A tienen receptor estrógeno muy positivo, progesterona muy positivo y índices de crecimiento bajitos, por debajo del 14%. En cambio, los luminales B son tumores que no tienen tanta expresión de receptores hormonales y son tumores más agresivos, que tienen índices de crecimiento más elevados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque los tumores luminales A, que son menos agresivos, son mucho más sensibles al tratamiento hormonal y los tumores luminales B normalmente, no siempre, pero cuando en el contexto curativo, normalmente solemos hacer mucha más quimioterapia porque tienen mucho más riesgo de hacer metástasis a distancia, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de tratamientos que expresan receptor de estrógeno y progesterona, hablamos de pacientes que hagan o no quimioterapia, van a tener que hacer un bloqueo hormonal. La pastillita famosa de los 5 años, que hay pacientes que dicen, yo me tomo la quimio, no es quimioterapia. Es un tratamiento que bloquea las hormonas y es diferente la forma en que bloqueamos esta vía hormonal en pacientes premenopáusicas y que tienen función ovárica que en pacientes posmenopáusicas en las que ya no funciona la tasa ovárica, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, he hablado de quimioterapia, no quimioterapia, cómo lo decidimos a día de hoy en pacientes con tumores hormonales que no son ER2 positivos. En muchos casos hacemos lo que se llaman plataformas génicas, que hablarán en los siguientes talleres, para decidir si hacemos quimioterapia o no hacemos quimioterapia y nos dan información muy importante, ¿de acuerdo? Y esto se ha visto porque en diferentes estudios pues se ha visto que el tratamiento hormonal aporta beneficio y la quimioterapia en algunas pacientes también, pero tenemos que saber exactamente en qué pacientes. Esto lo voy a pasar por falta de tiempo y lo que sí que quiero dejar claro es lo que he dicho, que el tratamiento hormonal es diferente en pacientes premenopáusicas y pacientes posmenopáusicas, porque la producción que tenemos las pacientes premenopáusicas de hormonas es muy diferente de las pacientes posmenopáusicas. De ahí que las pastillas que pautamos sean diferentes. Tamoxifeno, de los más conocidos, inhibidores de aromatasa. Nuevamente, tratamiento hormonal. Tiene efectos secundarios. Hoy una paciente me decía, es que me has matado en vida. Entonces, tiene efectos secundarios, sobre todo en las pacientes jóvenes, lo sabemos que tiene efectos secundarios. Intentamos en la consulta balancearlo, pero pues bueno, no siempre es fácil cuando a una paciente de 25 años le suprimes todo su eje, ¿de acuerdo? Hay novedades como los inhibidores de ciclina para pacientes con tumores hormonales
que nos están empezando a llegar a la consulta en el contexto metastásico hace tiempo, pero en el contexto localizado, pues también los tenemos. Y aunque sea menos en frecuencia el triple negativo y el ER2 positivo, que son un 15 y un 15, sí que quiero pues explicar un poco que el ER2 positivo fue el primer tumor en el que se encontró, la imagen es muy buena, ¿no? La llave, un tratamiento dirigido para bloquear ese ER2 que os he explicado que está en la superficie de las células y que el tenerlo hace que la célula esté muy activa y que estos tratamientos lo que hacen es unirse a la parte exterior del receptor y lo bloquean de forma que el receptor queda inactivo, no se puede unir a otro y así no puede estimular el crecimiento de la célula. Se han desarrollado múltiples tratamientos, eh, de los cuales pues, los nuevos entran dentro de la célula, tratamientos muy dirigidos. TDM1 fue el primero de una clase, pero recientemente tenemos trastuzumab deruxtecan, que es la gran revolución del futuro, porque no solo se internaliza en las células, sino que es capaz de pasar a las células vecinas. Es decir, que estamos en una situación, yo creo, excelente en los tumores de 2 positivo, que hemos pasado de un pronóstico que era peor al resto de tumores a igualar o incluso en algunos casos mejorar. Y para acabar, los tumores triple negativos, que son también un 15% de las pacientes, que yo creo que es el tumor que en este momento más retos tiene para nosotros en la consulta, en el que más investigación hay. Esto lo digo siempre porque como llega el último y habrá personas escuchándome que tienen tumores triple negativos, siempre llega como el mío, el último, el peor y está abandonado. Creo que no está abandonado, creo que en la consulta es un reto, en el laboratorio es un reto. Sabemos que son muy quimiosensibles, hemos avanzado con quimioterapias, con inmunoterapias y las tasas de respuesta que tenemos ahora son cercanas al 60% con los nuevos fármacos y hemos ido ganando mucho, es decir, que los porcentajes han ido mejorando. Antes tener un triple negativo realmente era algo pues horrible, pero también aquí en este grupo, pese a que necesitamos más investigación, hemos mejorado mucho. Tenemos avances en los tumores hereditarios, pero sobre todo la inmunoterapia que ha llegado para algún tipo de estos tumores. Y ya para acabar, solo decir lo que es la inmunoterapia. La inmunoterapia no es más que fármacos que pretenden despertar un sistema inmune que ha sido capaz de tolerar a un tumor que estaba, por decirlo de alguna manera, tolerante y dejando que ese tumor creciera cuando no debería haberlo dejado. Entonces, lo que hace la inmunoterapia es estimular el sistema inmune de las pacientes, de las personas, para que respondan. Y bueno, creo que he ido rápido, os quería contar muchas cosas hoy. Esto dará lugar a que hagáis preguntas en el chat y luego tengamos esos 20 minutos para discutir. Y ahora os dejaré con Benedetta. Benedetta Conte, como os he dicho, ella es italiana. Vino durante la residencia a hacer una estancia con nosotros, pero el COVID llegó y se llevó a Benedetta de vuelta a su casa para poder ayudar en los hospitales italianos que como nosotros tanto lo necesitaban en ese momento, pero al acabar la residencia hemos tenido la suerte que Benedetta ha pedido una beca europea y ha vuelto con nosotros, forma parte del equipo, está en la consulta y también está en el laboratorio del doctor Prat haciendo investigación y realmente yo creo que tendrá resultados muy provechosos dentro de poco. Así que Benedetta, te dejo con esta parte importante que es el cáncer de mama masculino. Muchísimas gracias, María, por la presentación y buenos días a todos. Y bueno, muy agradecida también de haber podido volver a España para seguir con la investigación. En esta charla yo os hablaré de un tema bastante complicado, pero que está ganando mucho interés en la investigación del cáncer de mama, que es el cáncer de mama masculino, que también es un tema de lo que aún sabemos muy poco por el ser un tipo de tumor bastante raro. Bueno, la primera noticia que muchas veces sorprende a los pacientes es que sí, los hombres también pueden tener cáncer de mama y esto no hay que darlo por hecho que lo sepan todos los pacientes porque ya hay muchas asociaciones de pacientes que de hecho están luchando para que
se pueda sensibilizar más la población sobre el tema del cáncer de mama masculino, porque la falta de conciencia sobre este tipo de cáncer suele ser la principal causa de retraso del diagnóstico en varones. De hecho, tenemos ya muchas publicaciones científicas que nos enseñan que los hombres generalmente son diagnosticados con tumores, con cánceres de mamas de tamaño más grande, en estadio más avanzado en comparación con las mujeres. Y las razones principales son dos, o sea que hay un porcentaje de hombres que ni siquiera sabe que los hombres también pueden tener un cáncer de mama a lo largo de la vida, o porque se sienten, al notarse signos o síntomas típicos del cáncer de mama, se sienten aún avergonzados e incómodos a pedir ayuda médica para este tipo de problema. Entonces, esa es la primera cosa para lo que tenemos que luchar para mejorar un poco el manejo de este tipo de enfermedad. Y de hecho, no nos tendría que sorprender mucho que los varones también puedan tener un cáncer de mama, porque hombres y mujeres somos todos mamíferos y entonces todos tenemos algo de tejido mamario en el pecho. De hecho, el inicio del tejido mamario inmaduro se forma durante la embriogénesis, o sea, durante el embarazo, y sin importar si somos mujeres o hombres. Luego, claramente, la mama femenina se desarrolla más bajo las estimulaciones hormonales de la adolescencia, del embarazo y de la lactancia. Llega a ser entonces una glándula mamaria muy desarrollada con muchos conductos y lóbulos. Claramente la mama de los varones no se desarrolla tanto, se para un poco con la embriogénesis y se quedan entonces estos ductos de la glándula que claro, no son funcionales, no funcionan, justo debajo del pezón. Y esto es muy importante porque justo en esta zona es donde la gran mayoría de los cánceres de mama masculina se desarrollan. Entonces, por detrás del pezón donde hay estos ductos que se forman durante la embriogénesis. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y los signos de cáncer de mama en varones? Estos son muy similares, justo ahora os lo ha enseñado María. De hecho, los signos y síntomas de cáncer de mama en varones son muy similares, muy similares tanto en mujeres como en hombres. Entonces, tendría que llamar la atención cualquier aparición de bultos o de nódulos en el pecho, sobre todo si tiene una consistencia pétrea. También tiene que llamar la atención la secreción a nivel del pezón o algún tipo de ulceración o cambio de la piel, de la aparición de piel de naranja o de área un poco más enrojecida. Y también ojo, porque hay un porcentaje de cánceres de mamas que no aparecen tanto como nódulos a nivel del pecho, sino como una adenopatía, o sea, un ganglio duro y de tamaño aumentado a nivel de la axila. Entonces, estos signos sí que tendrían que ser signos de alarma también para los varones. Y eso es muy importante porque se ha calculado más o menos que antes de acudir al médico, los hombres suelen esperar como 19 meses. Porque claro, no hay como en las mujeres la cultura del screening, de saber que cuando nos notamos un bulto hay que acudir al médico y hacer pruebas. Y esto ya tenemos publicaciones que lo demuestran, esos son datos de Estados Unidos, que en azul veis los hombres y en rojo las pacientes mujeres. Hay un porcentaje más alto de hombres que tienen ya una afectación regional, o sea, a nivel axilar del cáncer, comparado con las mujeres. Y esto es debido a este retraso diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la incidencia y también los factores de riesgo del cáncer de mama en varones? Bueno, primero de todo, hay que decir que es un tumor muy raro, es el tumor más frecuente en las mujeres, mientras en los hombres es increíblemente raro, menos de un 1% de hombres van a tener esta enfermedad a lo largo de la vida, pero sí que hay poblaciones de pacientes hombres que tienen un riesgo un poco más alto de tener un cáncer de mama a lo largo de la vida. En particular son los pacientes, las personas portadores de mutaciones germinales en los genes de BRCA1 y BRCA2, que son unos genes involucrados en una vía de reparación del daño del ADN.
Estos genes ya sabemos que se asocian con el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de ovario en mujeres, pero también se asocian a un aumentado riesgo de cáncer de mama en los hombres. Y se calcula que más o menos un 4 hasta un 16% de hombres que tienen un diagnóstico de cáncer de mama son portadores de estas mutaciones. Y esto es muy importante porque significa que todos los pacientes hombres que tienen un diagnóstico de cáncer de mama tienen que acudir a consejo genético para hacer el test genético para los genes BRCA1 y BRCA2, todos. Mientras para las mujeres hay que hacerlo en poblaciones seleccionadas, como mujeres que tienen un diagnóstico de cáncer de mama muy jóvenes. Todos los hombres cumplen los criterios por el ser hombres de hacerse este test genético. Luego hay otros factores de riesgos. Claramente la mayor edad también es un factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer y también para el cáncer de mama, entonces también en los hombres. Hay otros genes que se asocian a mayor predisposición genética a desarrollar este tipo de tumor, en particular dos genes, el SEC2 y el PALB2. Y entonces, si tenemos en cuenta todos estos genes, hasta un 20% de pacientes hombres son portadores de variantes genéticas de predisposición. Hay también la exposición previa a radiaciones, podría ser un factor de riesgo para el cáncer de mama. Y luego tenemos otras condiciones de salud que se asocian a un mayor nivel de hormonas femeninas en la sangre, también en varones, como la obesidad o algunas condiciones genéticas como la síndrome de Klinefelter. Entonces, María os ha hablado en la charla anterior de los subtipos que tenemos de cáncer de mama femenino. Entonces, la primera gran pregunta es, ¿los subtipos de cáncer de mama masculino son los mismos que el cáncer de mama femenino? Y la respuesta es sí. Claramente, digamos, la clasificación típica se basa en la inmunohistoquímica, porque no tenemos en los laboratorios de los hospitales de todo el mundo la posibilidad de hacer de mirar a la expresión de los genes. Entonces, la clasificación clásica se basa sobre la inmunohistoquímica y la anatomía patológica, o sea, mirar al microscopio qué pinta tiene este tumor. Y lo que se ve es que los subtipos son los mismos, o sea, tenemos tumores positivos para los receptores hormonales femeninos, o sea, receptores de estrógena y progesterona, y negativo para la proteína ER2. Tenemos tumores ER2 positivos y tenemos tumores triple negativos, igualito que las mujeres. La gran diferencia es que más del 90% de los casos de cáncer de mama en hombres son de subtipo luminal, o sea, son receptores hormonales positivos y ER2 negativos, mientras en las mujeres esto representa un 70% y el restante 30% son triple negativos y ER2 positivos. O sea, los hombres tienen menor frecuencia de subtipos de cáncer de mamas más agresivos. Y si miramos a los genes, a la expresión de los genes, pues aquí las cosas un poco cambian, porque aunque los varones tengan más frecuencia de tumores de receptores hormonales positivos, ER2 negativos, cuando miramos a la expresión génica hay un porcentaje más alto de tumores ER2 enriched y luminal B, o sea, de subtipos moleculares de expresión génica un poco más agresiva. Pero aunque hay esas diferencias en las frecuencias, en la distribución de los subtipos siguen siendo los mismos. ¿Y cómo se trata el cáncer de mama masculino? Bueno, aquí hay muy pocos datos y los oncólogos nos basamos básicamente en los datos que tenemos de las mujeres. Y de hecho, la FDA, que sería la Food and Drug Administration, la agencia de los fármacos, de los medicamentos en Estados Unidos, que es tiene mucha autoridad en estas decisiones, publicó hace unos años un documento para recomendar que también los varones que se habían excluido de muchos ensayos clínicos en el pasado, que han subido como una discriminación en este sentido, se incluyeran dentro de los ensayos clínicos con nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer de mama. Claramente esto no siempre ha sido posible y no va a ser siempre posible porque las mujeres y los hombres tienen también hormonas sexuales diferentes, entonces los fármacos antihormonales, la terapia endocrina, a veces puede funcionar algún tipo solo puede funcionar en las mujeres y otro en los hombres, pero en todas estas situaciones en las que no se pueda incluir directamente hombres,
se tiene que aprobar el fármaco basándonos sobre los datos de las mujeres. O sea que no puede ser aceptable que los hombres no puedan tener la posibilidad de acceder a unos fármacos nuevos porque no se incluyeron en los ensayos clínicos y no tenemos datos. Y hay que decir que las cosas han mejorado mucho en este sentido, que a partir de los años 2000, cuando se publicó este documento, ha subido mucho la investigación del cáncer de mama masculino, las publicaciones, las investigaciones científicas y también la inclusión en ensayos clínicos. Entonces, ¿cómo se trata el cáncer de mama masculino? Bueno, los principios básicos son los mismos que para el cáncer de mama femenino. Primero de todo hay que tener en cuenta que la gran mayoría, más del 90% de estos tumores se diagnostican en fase precoz, o sea, la fase en la que se puede curar del todo el cáncer. Entonces, todos los tratamientos médicos oncológicos, o sea, la quimioterapia, la terapia endocrina y las otras terapias dirigidas, aquí tienen una función de prevención secundaria de la recaída. ¿Y cuánto tratamiento vamos a poner? Y la duración del tratamiento básicamente se basa en el riesgo que el tumor vuelva, o sea, el riesgo de recaída. Y este riesgo, ¿cómo lo medimos? Lo medimos con parámetros muy clásicos, o sea, el tamaño tumoral y la afectación ganglionar, o sea, el estadio, cuánto está avanzado el estadio tumoral, cuanto más estará avanzado, más la probabilidad que tu oncólogo te paute la quimioterapia es alta, y también en la biología del tumor, o sea, estos famosos subtipos moleculares, o si no tenemos los subtipos moleculares, los subtipos por anatomía patológica del tumor, porque tenemos tumor que biológicamente son más agresivos, responden mejor o peor a la quimioterapia y a la endocrinoterapia. Entonces, la cirugía, aquí sí que, hablando de la cirugía, hay un poco de diferencia entre hombres y mujeres, porque mientras para las mujeres ahora lo más frecuente es recibir un tipo de cirugía conservadora y no una mastectomía, en los hombres 99% de los casos aún van a recibir una mastectomía radical, donde se va a quitar toda la glándula mamaria. ¿Y esto por qué? Porque claramente por tener muy poca glándula los varones hay una ratio tumor y glándula que es muy desfavorable para una cirugía conservadora. Y también porque, como os había explicado antes, la gran mayoría de los ductos que se forman durante la embriogénesis también en los hombres están justo por debajo del pezón. Entonces, la gran mayoría de las veces el pezón no se puede preservar en la cirugía, entonces merece la pena ya quitar toda la glándula. Pero sí, donde es importante que los varones también reciban una cirugía conservadora, esta es la cirugía axilar, o sea, la cirugía de los ganglios axilares. Aquí los varones, tanto como las mujeres, tienen que recibir la biopsia del ganglio centinela y solo si el ganglio centinela está afectado hay que hacer la disección axilar completa. Esto porque la disección axilar sí que se asocia a efectos secundarios bastante importantes como el linfedema, tanto en mujeres como en hombres. Y aquí sí que también los hombres tienen que recibir una cirugía cuanto posible conservadora. Y hablando de las plataformas génicas, de lo que también ha comentado María, que ahora hay la posibilidad de hacer estos test genómicos para mirar un poco al perfil molecular de los tumores y tener más claro el nivel de agresividad del cáncer, porque claramente esto nos ayuda a nosotros oncólogos y también a los pacientes a tomar decisiones sobre la pauta o no de la quimioterapia, que no siempre está tan claro si hay un beneficio en el poner la quimioterapia. Claramente todos los datos que tenemos con esta plataforma Génicas, tenemos datos sobre pacientes mujeres, pero sí que a lo largo del tiempo se hizo un esfuerzo para también recoger datos en varones. Y bueno, la primera buena noticia es que sí que parece que la distribución digamos, de estos scores de las plataformas génicas, de las puntuaciones que nos dicen cuánto está agresivo el tumor, es similar entre hombres y mujeres, entonces parece que tiene el mismo valor en hombres y también que parece que también en hombres es muy útil para ahorrar la quimio sin tener un riesgo aún alto de recaída. Entonces aquí el take home message sería que al día de hoy estas plataformas génicas tendrían que ofrecerse tanto a mujeres
como a hombres, y de hecho los datos que tenemos es que sí que la pauta de estas plataformas génicas ha subido mucho también en pacientes varones a lo largo de los años. Otra cosa muy importante, que también, de lo que también ha hablado un poco María, es que no solo la quimioterapia se puede poner después de la cirugía, que en el caso de los hombres es una mastectomía, sino se puede poner también antes. En este caso hablamos de quimioterapia neoadyuvante, o sea, una quimioterapia que se va a poner antes de la cirugía. Este tipo de quimioterapia ahora se suele hacer muy a menudo en las pacientes mujeres porque tiene muchas ventajas. La primera claramente es la reducción del tamaño tumoral, entonces la mejora de la cirugía. Y la segunda, que también de esto ha hablado María, es la información pronóstica, porque sabemos que las pacientes que alcanzan una respuesta completa, o sea, la desaparición del tumor tras una quimioterapia, tienen un pronóstico excelente. Y la tercera es que en las pacientes que no alcanzan esta respuesta completa, ahora nosotros podríamos ofrecer otras opciones terapéuticas adicionales para bajar el riesgo de recaída. Entonces, estas ventajas también existen para los hombres. Y de hecho, tenemos, este es un póster que se presentó hace un par de años en un congreso americano de oncología. De hecho, se ve que el resultado de la quimioterapia neoadyuvante es igual tanto en hombres que en mujeres, o sea que este significado pronóstico de la respuesta completa también lo observamos en hombres, pero aún a los oncólogos les cuesta poner la quimioterapia neoadyuvante en los hombres. Y esta es una actitud que irá cambiando en el futuro y también en los hombres muy probablemente se irá pautando más la quimioterapia antes de la cirugía para tener más opciones terapéuticas en el caso que el paciente no alcance esta respuesta completa. Y luego tenemos el gran reto del tratamiento del cáncer de mama en varones, sobre todo receptores hormonales positivos, HER2 negativos, que son el 90% del cáncer de los cánceres de mama en varones, que es la terapia endocrina. Claro que el FDA nos recomienda pautar el mismo tratamiento en hombres y en mujeres, porque los datos solo los tenemos en la gran mayoría en pacientes mujeres, pero es verdad que si hay una cosa en la que hombres y mujeres son diferentes, son los hormonas sexuales. Son diferentes por niveles que tenemos en la sangre y también por los órganos que producen estos hormonas, que en las mujeres son los ovarios y algunos tejidos y órganos periféricos, y en los hombres son sobre todo la grasa subcutánea y los testículos. Es verdad que de un punto de vista biológico, los inhibidores de la aromatasa, que son el tratamiento estándar de terapia endocrina en mujeres, también tendrían que inhibir la conversión de la testosterona a estradiol, que es la hormona femenina en varones, entonces que tiene sentido biológicamente ofrecer la hormona de la aromatasa como primer tratamiento de terapia endocrina también en los hombres. Pero eso es uno de los casos en los que lo que parece tener sentido biológicamente luego no se confirma en la práctica clínica, porque lo que se vio es que de hecho en los varones el tamoxifeno, que es un tratamiento que tiene menos eficacia como terapia endocrina en las mujeres, en los hombres funciona mejor. Esto que veis en el centro son curvas de sobrevivencia, que significa que si están más arriba las pacientes o los pacientes van mejor, y abajo son los que tienen más recaída. Cada, digamos, escalón es un paciente que ha tenido una recaída del cáncer. Entonces aquí se ve claramente que pacientes que reciben los inhibidores de la aromatasa, que es la curva roja, tienen más recaídas que los pacientes que reciben el tamoxifeno. Entonces, para aumentar un poco la eficacia de los inhibidores de la aromatasa hay que agregar una jeringa, una inyección, que sería el análogo del LHRH, que es otra hormona que causa como, aunque la expresión es bastante fea, una castración química tanto en hombres como en mujeres. O sea, en hombres reduce la producción de testosterona y de hormonas sexuales, en las mujeres igualmente, o se puede pautar tamoxifeno solo. Entonces, en los varones, la primera opción es el tamoxifeno y la segunda es los inhibidores de la aromatasa, pero también con esta inyección. Otro gran problema en este sentido para el tratamiento de los hombres son los efectos secundarios y la calidad de vida.
que ya sabemos que la terapia endocrina, aunque no sea tóxica como la quimioterapia, afecta mucho la calidad de vida de las mujeres con este comprimido de los 5 años, pero esto parece pasar aún más en hombres, aunque claro, los datos son muy escasos, pero si vemos a los porcentajes que tenemos de interrupciones del tratamiento por mala tolerancia en mujeres y en hombres, en los hombres los datos son brutales. O sea, tenemos hasta un 21% de pacientes que no alcanzan a llegar a los 5 años de tratamiento por efectos secundarios, sobre todo disfunción sexual, sofocos, aumento de peso y cambio de humor, pero sobre todo es la disfunción sexual la que manda en ese sentido como empeoramiento de la calidad de vida. Entonces, para un poco contestar a esta pregunta, o sea, ¿cuál es al final el tratamiento endocrino mejor para los varones? Sobre todo como calidad de vida, se publicó este ensayo clínico alemán, que de hecho han sido muy buenos los investigadores porque han puesto muchos esfuerzos para incluir solo pacientes varones con cáncer de mama en este ensayo, y donde los pacientes con cáncer de mama que tenían que recibir terapia endocrina, hombres, venían estaban aleatorizados a recibir o el tamoxifeno más la jeringa, o sea, este inhibidor del LHRH, o un inhibidor de la aromatasa con el inhibidor del LHRH, para mirar un poco cómo cambia el cambio en los niveles de estradiolo y de testosterona. Y lo que se ve muy claramente es que cuando ponemos la jeringa, los niveles de testosterona y bien de estradiolo bajan mucho, ¿vale? Y esto claramente como resultado tiene que también los efectos secundarios empeoran mucho. Por ejemplo, aquí miraron la disfunción eréctil asociada a estos tipos de tratamiento. Entonces aquí el take home message sería que aunque no se tolere estupendamente, el tamoxifeno sigue siendo la primera opción porque también está mejor tolerado, mientras las otras opciones de tratamiento se toleran mucho peor. También para los varones tenemos ahora las mismas novedades terapéuticas que tenemos para las mujeres, por ejemplo, los inhibidores de ciclinas que ya se habían aprobado para el tratamiento del cáncer de mama en estadio avanzado. Ahora tenemos datos que también funcionan muy, muy bien en la fase precoz, en pacientes que tienen un alto riesgo de recaer. Básicamente estos fármacos lo que hacen es aumentar la eficacia de la hormonoterapia bloqueando el ciclo celular, entonces el crecimiento de estas células tumorales. Y bueno, si veis en la tabla está en rosa, en alto en la derecha, sí que en este ensayo que se llama Monarche, con este inhibidor de la ciclina se incluyeron también hombres, aunque claramente los números son muy, muy bajos, pero se incluyeron hombres y este fármaco se va a probar también en hombres. Y aquí se vio que a los 2 años los pacientes, tanto hombres como mujeres, que recibían este inhibidor de ciclina junto a la endocrinoterapia, tenían un porcentaje menor de recaídas comparado a los pacientes que solo recibían el tratamiento endocrino. Y otra gran novedad la tenemos para los pacientes, las pacientes que son portadores de estas mutaciones en BRCA, en estos genes de predisposición para el cáncer de mama. Aquí también se incluyeron varones y aquí también poner los fármacos PARP inhibidores, que son fármacos que también bloquean otra vía de reparación del ADN, se asocia a una mejor sobrevivencia, a una menor tasa de recaída. Y luego el otro reto muy importante en los varones claramente es el follow-up, o sea, cómo seguimos estos pacientes, porque estos no son pacientes que normalmente van a recibir van a hacer el screening mamográficos. Entonces aquí las guías americanas y europeas recomiendan 2 actitudes diferentes según que el paciente sea un portador de los genes de predisposición génica o no. Los pacientes que no tienen predisposición génica, se tendría que hacer una mamografía anual del lado del pecho donde había tumor. Pero como la gran mayoría de pacientes van a recibir la mastectomía y técnicamente es muy difícil hacerla, también se suele no hacer nada, sino solo la exploración física cada X tiempo, que son 6 meses o 1 año. Y esto es totalmente aceptable.
En los hombres que, por otro lado, son portadores de las mutaciones de predisposición génica, se aconseja también hacer la mamografía contralateral. Entonces, estas son un poco las conclusiones de las guías americanas de cómo gestionar el cáncer de mama masculino. Lo siento que lamentablemente solo están en inglés, no las tenemos en español, pero bueno, básicamente es un tumor muy raro, pero existe. Y el tratamiento es muy similar entre hombres y mujeres y también el utilizo de plataformas génicas para tomar decisiones sobre la quimioterapia y los otros tratamientos adyuvantes y la cirugía y la radioterapia se aplican los mismos criterios que para las mujeres. Sí que hay pequeñas diferencias o grandes diferencias. Por ejemplo, la terapia endocrina, que se tolera mucho está peor tolerada en los varones, y donde la primera opción es el tamoxifeno y no son los inhibidores de las aromatasas. Y la otra gran diferencia es que todos los varones, sin ningún tipo de distinción, tienen que acudir a consejo genético. Y también el follow-up, que la mamografía la indicación no está tan estricta como en las mujeres. Y esta es mi conclusión. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Benedetta. Yo creo que ha quedado súper bien revisado el cáncer de mama en el varón, que realmente es importante tener en cuenta pues, que representa un 1%, entre un 1 y un 2% de las consultas y que pues debemos conocer todos cómo se trata y esas peculiaridades que tiene, pues como has dicho, ¿no? De manejo de la vía hormonal, porque al final somos diferentes y en algunas cosas pues el tratamiento también tiene que diferir. Os animo a enviar preguntas, si no, ya ha llegado alguna que voy a empezar a contestar, podemos debatir entre las dos y si no, también yo tengo alguna pregunta, Benedetta. Bueno, la primera que nos llega del chat. A ver qué piensas tú. Dice, buenas tardes. Entiendo que siempre que sea posible, la clasificación del tumor por plataforma genómica es más exacto que la obtenida por inmunohistoquímica y prevalece el resultado obtenido por genes. ¿Qué piensas? Pues que sí, correcto. La clasificación por plataformas génicas es mejor, tiene más precisión y la que podemos alcanzar con la anatomía patológica convencional es como una aproximación de esto. Pero ojo, porque esto seguro que es verdad cuando hablamos de pronóstico de nivel de agresividad de los tumores, pero no siempre es verdad cuando hablamos de predicción de beneficios del tratamiento. O sea, me explico mejor. Si un tumor mirado por el microscopio, o sea, anatomía patológica convencional, sobreexpresa la proteína ER2, esta paciente o este paciente tiene que recibir tratamientos dirigidos contra ER2 al día de hoy porque funciona a pesar de lo que se ve en las plataformas génicas. Claro que si se ven dos resultados muy discordantes, hay que repetir también un poco la exploración al microscopio porque es muy probable que haya un error, pero en plan que hay algunas cosas donde sí que aún manda la anatomía patológica y sobre todo es la prescripción de los fármacos y el beneficio de algunos fármacos, sobre todo los tratamientos dirigidos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tiene que quedar claro que en tumores receptor hormonal positivo ER2 negativo por anatomía patológica, ahí, cuando hacemos Sí. una plataforma génica, sí que nos ayuda porque en nuestro centro, que tenemos una serie de más de 500 pacientes, se ha visto que hay un 30% de discordancia entre lo que nos diría el patólogo. Y entonces podríamos llevar a un 30% de infratratamientos en los luminales B mal catalogados o sobretratamiento. Es decir, que para decidir quimio o no, sí, pero para decidir tratamiento anti-ER2 hay que seguir basándose en la inmunohistoquímica. Y de hecho, lo has contestado un poco, pero la pregunta de continuación que hace la misma paciente dice, es decir, un tumor, por ejemplo, con inmunohistoquímica luminal B, es decir, luminal B, Ujú. ER2 negativo, plataforma genómica HER2-enrich, no se beneficia del tratamiento hormonal de la misma. Ella duda si hay que poner tratamiento hormonal o no.
O sea, O sea, luminal B por sí, inmunistoquímica, o sea que a KPI 67 alto y todo, pero el dose enriched digamos, exacto, exacto. oye, esta paciente está es muy experta, ¿eh? Sí, sí, sí. Em, bueno, sí, la pregunta es, ¿hay que pautar el tratamiento hormonal igualmente? La respuesta es sí. Sí, porque seguro que algo de beneficio habrá. Luego, que creo yo que seguro el beneficio va a ser mucho menor que en una paciente que tiene un tumor luminal A y que es un luminal A confirmado también por plataforma génica, esto sin duda. Y Y al final, seguramente que el dose enriched yo pautaría un poco de quimioterapia. claro, Claramente. Hertuen-Rich es más quimiosensible, es más hormonoresistente, pero no vamos a dejar de poner el tratamiento hormonal y a día de hoy a ese tumor no habría que ponerle ni Trastuz ni Pertu, a día de No, hoy. no. El futuro lo veremos. Bueno, y como veo que no se anima el chat, yo solo una pregunta hacia ti del tema que has tratado del cáncer de mama en el varón. Y es realmente, o sea, yo creo que es difícil, no sé cómo hacer la pregunta. O sea, cuando ves un varón con cáncer de mama, a la hora de explicarle el tratamiento, ¿utilizas formas diferentes a que lo haces en las pacientes mujeres o intentas, pues, hacer lo mismo? Yo intento hacer lo mismo, tengo que decir que siempre tengo un poco miedo, que como estamos como oncólogas que sobre todo se dedican a la mama, acostumbradas a hablar con pacientes mujeres y enfrentar problemas de mujeres, a veces de utilizar como un lenguaje, una forma de hablar donde los pacientes hombres se puedan sentir un poco como marginalizados, digamos, como con sus problemas que también tienen problemas suyos. Por ejemplo, lo de la toxicidad del tratamiento hormonal, que sí, seguro que es un gran reto. Y creo que también o sea, que la investigación en un futuro tendrá también que un poco enfocarse en la survivorship, o sea, en la calidad de vida, en el manejo de la toxicidad y también de estos pacientes, aunque va a ser muy complicado porque es un tumor muy raro y va a ser muy complicado también recoger datos que se puedan utilizar luego. Totalmente, yo creo que lo veo como tú, ¿no? Que yo siempre tengo esa duda, acostumbrada a tratar con un público femenino, al final adaptas, ¿no? Porque nos adaptamos y pienso que los pocos varones que hay ya vienen a una sala de espera llena de mujeres, a un contorno lleno de mujeres, vienen de la consulta de ginecología y ya sienten ellos como si ellos fueran culpables de algo, se sienten raros ellos. Sí. Y encima nosotras, pues quizá a veces, pues bueno, ¿no? Intenta explicarle que la vía hormonal es diferente, pero está claro que todos entendemos mucho mejor el estrógeno y la progesterona, que en nuestro cerebro está mucho mejor, que cuando empiezas en la vía androgénica es complicado. Y cuántas veces he llamado yo a los compañeros de próstata, ¿no? Para que a aprender la testosterona. Y es un reto, yo creo que es un reto. Y como bien dices, yo creo que también hay un tabú. Que en las mujeres es mucho más fácil que una paciente te explique que tiene disminución de la libido y que te hable de los problemas de sequedad vaginal tan frecuentes. Y bueno, entre nosotras parece que es mucho más fácil y los varones, pues el tema del líbido, pues les cuesta mucho más lanzarse en la consulta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo Absolutamente. que es el reto que yo tengo cuando veo varones, no porque no esté convencida a día de hoy con los datos que tenemos, pues, de los tratamientos, sino porque también todo esto lo debemos, pues, introducir e intentar adaptarnos y que se sientan igual de bien tratados, por supuesto, por ser ese poco 1% tienen que sentirse igual bien tratados que nuestra gran población, que son las mujeres. Eh Absolutamente. Entra otra pregunta y es, mi entendimiento es que las plataformas genómicas tienen pocos datos analizados para considerar que son resultados definitivos. Bueno, yo no entiendo muy bien la pregunta, pero yo creo que a día de hoy no, que las plataformas genómicas, los datos que tienen son muy sólidos. El tema que hablábamos aquí
Benedetta y yo, de que en algunas cosas tiene que prevalecer la inmunohistoquímica, es por cómo se han diseñado los estudios clínicos que han incluido pacientes. Y los estudios clínicos con tumores ER2 positivos, que expresan el ER2 en la superficie, incluyendo en pacientes que expresaban ese ER2, que han demostrado que se benefician de tratamiento con trastuzumab, con pertuzumab. Entonces, por mucho que biológicamente analicemos los genes y vemos que el perfil es más luminal, no tenemos datos sólidos. No es que las plataformas no sean sólidas, las plataformas son sólidas, pero cuando se diseñaron esos estudios en el 2005 no existían, con lo cual, como no se han incluido, a día de hoy no tenemos evidencia, yo creo, para descalar ese tratamiento. Yo creo que un poco es por donde íbamos. No sé tú cómo lo ves, Benedetta. Sí, sí, absolutamente. Y esto es muy probable que va a cambiar. Y tenemos otro bueno, paciente o un varón, no tiene por qué ser paciente, que dice: "¿Podemos detectar nosotros mismos los tumores de mama como lo hacen las mujeres? ¿A qué hay que poner atención?". Sí, 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 claramente. O sea, mm, los signos son los mismos. O sea, si os notáis un nódulo, un bulto, sobre todo la consistencia, si es pétrea, o cualquier cambio a nivel del pezón, secreción, ulceración o aparición de piel de naranja, todas esas son cosas que tendría que llamar mucho la atención y mejor ir a controlarse que no, porque es verdad que es un tumor muy raro, pero como hay este problema de retraso diagnóstico, es mejor irse a controlar y hacer pruebas y si es nada, pues nada. Pero los signos son esto, o sea que los bultos se pueden palpar también en varones. De hecho, como hay menos glándulas, a veces se palpan mejor. Exacto, yo creo que incluso ellos, ¿no? El tema de que el diagnóstico sea más tardío en el varón, yo creo que es por la falta de consultar a tiempo, porque ellos Sí, piensan: "Es un sí, nódulo de grasa, no tiene importancia", pero de hecho el palparlo, al no tener glándula, podría ser incluso antes. Es decir, sí, que sí, el absolutamente. ellos pueden estar más atentos. Bueno, yo creo que ahora no hay preguntas. Muchísimas gracias nuevamente, Benedetta, por tu participación. Muchas gracias a todos los espectadores y espectadores que habéis estado hoy aquí y a todos los que sé que nos veréis en diferido por el canal de YouTube, porque realmente tenemos muchas visibilizaciones siempre a posteriori. Y para estar en tiempo, damos por concluida la presentación de hoy. Deciros a los que estéis que, por favor, al acabar os saldrá una encuesta rápida de 3 preguntas que contestéis para temas organizativos y saber un poco vuestra opinión. Y después, que os invito a un Instagram Live que tendremos con un paciente varón. Os concretaremos la fecha, pero probablemente será a finales de mayo. Estar atentos a Instagram porque allí lo explicaremos el día y lo anunciaremos. Y después ya sí que deciros que el segundo taller será el día 17 de mayo a las 6 de la tarde, donde seguiremos aprendiendo nociones básicas de cáncer de mama. En esta ocasión revisaremos técnicas diagnósticas con la doctora Vega Iranzo, así que hablará mucho más de anatomía patológica. Hoy ha sido una introducción, que ella es oncóloga médica del Hospital General de Valencia, y también estará el doctor Octavio Burgués, médico especialista en anatomía patológica. Así que ellos ahondarán más en lo que hoy hemos empezado a tratar. Sin más, muchísimas gracias y buenas tardes a todos.